Mi nombre es Adelaide Bennett y, a los 30 años, nunca imaginé que mi propia madre intentaría destruirme en un tribunal. Había pasado toda mi vida buscando su aprobación solo para verla testificar que yo era una madre inestable que apenas podía mantener un trabajo. Lo que ella no sabía era que yo había sido jueza de familia durante 6 años. El juez presidente sabía exactamente quién era yo y lo que ocurrió después silenció a toda la sala. Si estás viendo este video, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Dale a ese botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo mi madre se enteró de mi carrera de la manera más pública posible. Crecí en Lexington, un pintoresco pueblo a las afueras de Boston. Siempre sentí que actuaba en un escenario donde la única espectadora, mi madre Evelyn, nunca aplaudía. Nuestra modesta casa colonial de 2 pisos se veía perfecta desde fuera, justo como mi madre quería que todo en su vida pareciera. Sin embargo, dentro de esas paredes era otra historia. Mi madre era la encarnación del perfeccionismo. Nada era nunca suficiente, especialmente cuando se trataba de mí. Si llevaba a casa una A menos, preguntaba por qué no era una A. Si ganaba el segundo lugar en una competencia, señalaba a la chica que quedó en primero. Sus estándares eran imposibles de alcanzar y sus críticas, implacables. Adelaide, párate derecha. Adelaide, tu cabello es un desastre. Adelaide, ese atuendo te hace ver gorda. Sus palabras me seguían a todas partes, resonando en mi cabeza, incluso cuando no estaba cerca. Trataba desesperadamente de complacerla, reconfigurándome en formas que pensaba que finalmente podrían ganarme su aprobación. Nunca llegó. Mi padre, James, era el amortiguador entre nosotras. Era un hombre amable, de ojos dulces, que me guiñaba un ojo a través de la mesa cuando mi madre comenzaba una de sus críticas. Tu madre solo quiere lo mejor para ti, me decía después, pero sus ojos mostraban una disculpa. Él la amaba, pero veía cómo sus palabras me herían. Cuando tenía 12 años, mi padre sufrió un infarto mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo. Su coche se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Murió al instante. Perdí a mi defensor, a mi aliado, a la única persona que me hacía sentir que era suficiente tal como era. Después de su muerte, mi madre cambió. Sus críticas se intensificaron, como si necesitara compensar la ausencia de su dulzura con una dosis extra de dureza. Se obsesionó con las apariencias, con lo que podrían pensar los vecinos, con mantener la ilusión de una familia perfecta a pesar de nuestra evidente fractura. Tenemos que ser fuertes, Adelaide, solía decir. Nadie respeta la debilidad. Pero lo que realmente quería era que yo no llorara en público, que no mostrara señales de que estábamos sufriendo. Mis lágrimas quedaban relegadas a la almohada por la noche, silenciosas y ocultas. La escuela se convirtió en mi refugio. Me lancé a los estudios con un fervor que sorprendía incluso a mis profesores. Si no podía ganarme la aprobación de mi madre, me la ganaría de todos los demás. Cada examen perfecto, cada premio académico era un escudo contra sus críticas. Rara vez funcionaba. La hija de Sarah Miller acaba de entrar a Harvard. Admisión anticipada, decía, ignorando mi boleta llena de sobresalientes sobre la mesa. Y toca 3 instrumentos. Yo no tocaba ninguno. No era excepcional en nada que importara a mi madre. Pero descubrí algo en esos dolorosos años de adolescencia. Tenía una pasión por la justicia. Comenzó en el club de debate, donde encontré mi voz discutiendo puntos de ética y derecho. Continuó cuando me uní a un programa de tribunal juvenil y sentí por primera vez que estaba exactamente donde pertenecía. Cuando le dije a mi madre que quería ser abogada algún día, tal vez incluso jueza, se rió. No fue una risa amable, sino una burlona que me revolvió el estómago. Sé realista, Adelaide. Esos puestos son para gente con conexiones, con linaje. Concéntrate en algo alcanzable. En ese momento, de pie en nuestra cocina con mis sueños recién ridiculizados, algo cambió dentro de mí. Sus palabras, en lugar de aplastarme como de costumbre, se endurecieron en una determinación que me llevaría hacia adelante. Me convertiría en jueza, no a pesar de lo que mi madre pensaba de mí, sino por ello. La probaría equivocada. Las solicitudes universitarias se convirtieron en mi rebelión secreta. Apliqué a 17 universidades sin contarle a mi madre sobre la mayoría. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, incluida una de la Universidad de Boston con una beca parcial, sentí una oleada de poder.
Por una vez tenía opciones que no estaban dictadas por sus expectativas. La Universidad de Boston es demasiado cara, dijo con desdén cuando le mostré la carta. El colegio comunitario es perfectamente adecuado. De todos modos fui a la Universidad de Boston. Para cubrir lo que la beca no alcanzaba, trabajé en 3 empleos, por las mañanas en una cafetería cerca del campus, por las tardes en la biblioteca universitaria y los fines de semana como asistente de investigación de uno de mis profesores. Apenas dormía. Mi madre lo llamaba terquedad. Yo lo llamaba independencia. Las solicitudes a la Facultad de Derecho siguieron el mismo patrón. Estudié obsesivamente para el SAT, obtuve un puntaje en el percentil 98 y gané un lugar en la Facultad de Derecho de Harvard. Cuando la llamé para contárselo, su respuesta fue predecible. Harvard, ¿cómo piensas pagar eso? Siempre aspirando más allá de tus posibilidades, Adelaide. No le conté sobre la beca. No le conté sobre los préstamos. No le conté sobre los trabajos que seguiría teniendo para llegar a fin de mes. Simplemente dije, ya me las arreglaré. Y colgué. La Facultad de Derecho de Harvard fue donde conocí a Thomas. Se sentó a mi lado en Derecho Constitucional. Este hombre alto, reflexivo, con unos ojos amables que me recordaban dolorosamente a mi padre. A diferencia de todos los demás, que parecían competir por atención, Thomas hacía preguntas que mostraban que realmente escuchaba las respuestas. Notaba las cosas, incluyéndome a mí. Nunca hablas de tu familia, observó una noche mientras estudiábamos juntos en la biblioteca. Llevábamos 3 meses saliendo para entonces. No hay mucho de qué hablar, respondí, sin apartar los ojos de mi libro. Todos tienen una historia, dijo en voz baja. Esa noche le conté sobre mi madre, sobre sus estándares imposibles y sus críticas constantes, sobre cómo había pasado toda mi vida intentando, y fracasando, ser lo suficientemente buena. Thomas escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, me tomó de la mano. Ella está equivocada contigo, dijo simplemente. Y algún día se dará cuenta. Me casé con Thomas en nuestro último año de derecho. Mi madre asistió a la pequeña ceremonia, con los labios apretados en una delgada línea de desaprobación. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras alisaba mi sencillo vestido en la sala trasera del tribunal donde celebramos la ceremonia. El matrimonio y la carrera no se mezclan bien. Eventualmente tendrás que elegir. No me molesté en responder. Ya había terminado de intentar convencerla de cualquier cosa. Después de graduarnos, Thomas y yo encontramos puestos en firmas en Boston. Su enfoque era el derecho corporativo. El mío, el derecho de familia. Trabajaba 70 horas a la semana, decidida a distinguirme. Cuando surgió la oportunidad de ser asistente de un juez, salté de inmediato. Ese puesto me llevó a un cargo como asistente del fiscal de distrito, donde me especialicé en casos que involucraban a niños. Mi madre permanecía indiferente. Otro nuevo trabajo. No puedes quedarte en nada, ¿verdad?, comentó durante una de nuestras cada vez más escasas llamadas telefónicas. Dejé de contarle sobre mis progresos profesionales después de eso. Que creyera lo que quisiera. Yo sabía la verdad. No estaba saltando de un trabajo a otro. Estaba escalando. Cuando Lily nació 2 años después, mi vida se expandió de maneras que no había anticipado. Ese pequeño ser humano con los dulces ojos de Thomas y mi mentón terco se convirtió en el centro de mi universo. Por primera vez, entendí lo que significaba amar a alguien incondicionalmente. Juré que mi hija nunca dudaría de su valor de la manera en que yo me vi obligada a dudar del mío. Equilibrar la maternidad y mi carrera fue un reto. Hubo noches en que mecía a Lily para dormir con un brazo mientras revisaba expedientes con el otro. Hubo mañanas en las que llegaba al tribunal tras haber dormido 3 horas, con manchas de fórmula en mi blazer que cubría con mi toga, pero lo hacía funcionar. Thomas y yo éramos compañeros en todo el sentido de la palabra, repartiéndonos responsabilidades y apoyando las ambiciones del otro. Cuando llegó la llamada sobre el nombramiento judicial, estaba cambiando el pañal de Lily. Tenía 24 años, una de las juezas más jóvenes nombradas en nuestro distrito. El comité había quedado impresionado por mi trabajo como asistente del fiscal, especialmente por mi manejo de casos delicados que involucraban a niños en crisis. El puesto era en el Tribunal de Familia, exactamente donde yo quería estar. Acepté de inmediato. Esa noche, Thomas trajo champaña y celebramos en nuestro pequeño apartamento con Lily balbuceando feliz entre nosotros en el sofá.
¿Vas a contarle a tu madre?, preguntó Thomas con suavidad. Lo pensé. Por un momento, imaginé su orgullo, su realización de que había estado equivocada sobre mí todo el tiempo. Luego la realidad se impuso. No, dije finalmente. Encontraría la manera de disminuirlo, de hacerlo parecer menos de lo que era. Así que mi madre siguió creyendo que yo era profesionalmente inestable, saltando de un trabajo a otro, incapaz de comprometerme con una carrera. Mientras tanto, yo me ponía una toga negra cada mañana y tomaba decisiones que afectaban la vida de familias en crisis. La ironía no se me escapaba. Durante 6 años serví como jueza mientras mi madre permanecía ignorante de mi cargo. Manteníamos una relación distante, visitas obligatorias en vacaciones y llamadas ocasionales que me dejaban agotada. Adoraba a Lily, pero no podía resistir criticar mi maternidad. Parece muy apegada a ese chupón. ¿Sabes que eso le arruinará los dientes? ¿Eso es lo que le das de comer? No me extraña que esté tan quisquillosa. Trabajas demasiado. Los niños necesitan a su madre presente. Aprendí a dejar que sus palabras resbalaran, protegiéndome a mí y a Lily de su veneno. Lo que no sabía era que mi madre estaba guardando esos momentos, almacenándolos como municiones para una batalla que aún no sabía que se avecinaba. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en mi despacho revisando un caso de custodia particularmente difícil cuando el nombre de mi hermana Natalie apareció en la pantalla de mi teléfono. Natalie y yo nunca habíamos sido cercanas. 2 años menor que yo, había sido la favorita de nuestra madre, la hija obediente que nunca desafiaba la autoridad. Al menos eso era cierto hasta su 3er año de universidad, cuando abandonó y desapareció en un mundo de abuso de sustancias que la había reclamado durante la última década. Adelaide. Su voz era débil, frágil. Necesito ayuda. Estaba en rehabilitación de nuevo, su 3er intento de sobriedad. Esta vez, los servicios de protección infantil habían intervenido. Sus hijos, Emma y Jack, de 6 y 4 años, habían sido encontrados solos en su apartamento mientras Natalie estaba inconsciente por una sobredosis en el baño. Ella había sobrevivido, pero sus derechos parentales estaban en peligro. Dicen que no puedo recuperarlos hasta que complete el programa y demuestre que puedo mantenerme limpia, dijo con la voz quebrada. Están hablando de hogares de acogida. Adelaide, por favor, no dejes que pongan a mis bebés en hogares de acogida. Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que me pedía. Thomas y yo habíamos hablado antes de acoger a los hijos de Natalie durante sus crisis anteriores, pero nunca había llegado a este punto. Ahora era real. Estos niños, mi sobrina y mi sobrino, a quienes solo había visto un puñado de veces, necesitaban un hogar. Déjame hablar con Thomas, dije. Encontraremos una solución. Thomas no dudó. Por supuesto, los acogeremos, dijo. Esa noche, mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina después de que Lily se hubiera ido a dormir. Son familia. A la mañana siguiente, contacté a CPS y comencé el proceso de solicitar la custodia temporal de Emma y Jack. La trabajadora social parecía aliviada de que un familiar se ofreciera. Los niños habían estado en acogida de emergencia durante 3 días, asustados y confundidos. Hay solo una cosa, mencionó la trabajadora social cerca del final de nuestra llamada. Su madre también ha solicitado la custodia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi madre, la mujer que había criticado cada decisión de crianza que había tomado, quería hacerse cargo de 2 niños traumatizados. No tenía sentido. ¿Estás segura?, pregunté tontamente. Sí, Evelyn Peterson presentó ayer. Dijo que es la abuela materna y cree que los niños estarían mejor con ella. Un frío se asentó en mi estómago. Esto no se trataba de Emma y Jack. Se trataba de control, de demostrar que ella, no yo, sabía lo que era mejor para los niños. Era la declaración definitiva de su falta de fe en mí como madre. Intenté llamarla de inmediato, pero no contestó. En cambio, envió un mensaje de texto. Dejaremos que los tribunales decidan lo que es mejor para los niños. Los tribunales. Mi terreno. Excepto que no podía presidir un caso que involucrara a mi propia familia, y mi madre lo sabía. Lo que no sabía era que yo comparecería en el tribunal no como jueza, sino como solicitante de custodia, revelando mi profesión en el proceso. La primera sesión de mediación fue programada para la semana siguiente.
Tomé licencia personal de mis deberes judiciales alegando una emergencia familiar. La jueza presidenta, Morgan Thompson, fue comprensiva. Ella misma era madre y había sido una mentora para mí desde mi nombramiento. Tómate el tiempo que necesites, dijo. La familia es lo primero. Llegué a la sala de mediación y encontré a mi madre ya sentada, con la postura rígida y el rostro marcado por esa familiar expresión de desaprobación. Llevaba un traje azul marino que parecía nuevo, el cabello recién teñido y peinado, cada detalle calculado para proyectar la imagen de una abuela capaz y responsable. Hola, madre, dije, sentándome frente a ella. Adelaide. Asintió levemente. Supongo que entiendes por qué tuve que hacer esto. En realidad, no. No lo entiendo en absoluto. Thomas y yo somos perfectamente capaces de cuidar de Emma y Jack. Ella dio un pequeño resoplido despectivo. Tú siempre has puesto tu carrera primero. Estos niños necesitan estabilidad, atención, una orientación adecuada. Necesitan a alguien que esté presente. La mediadora, una mujer de rostro amable llamada Patricia, entró antes de que pudiera responder a esta ofensa. Explicó el proceso y nos pidió a cada una que expusiera nuestro caso sobre por qué debíamos tener la custodia de los niños. Hablé de nuestro hogar, con su habitación libre que fácilmente podría acomodar a ambos niños. Hablé de Lily, quien estaba emocionada de conocer a sus primos. Expliqué que Thomas y yo teníamos arreglos laborales flexibles que nos permitirían estar disponibles para los niños mientras manteníamos nuestras carreras. Luego habló mi madre y sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Mi hija, comenzó, con la voz impregnada de falsa preocupación, nunca ha sido capaz de mantener estabilidad en su vida. Salta de un trabajo a otro, nunca se establece, siempre persiguiendo la siguiente oportunidad. Su esposo trabaja muchas horas y ella deja a su propia hija con una niñera la mayoría de los días. Estos niños traumatizados necesitan cuidado y atención constantes, lo cual estoy preparada para brindar. Estoy jubilada, con una casa cómoda y ahorros. Puedo dedicarme a ellos por completo. La mediadora me miró. ¿Quiere responder a la caracterización que hace su madre de su historial laboral? Abrí la boca y luego la cerré. Una parte de mí quería gritar la verdad. Soy jueza. He ocupado el mismo cargo durante 6 años. Pero otra parte, la niña herida que aún buscaba aprobación, no pudo pronunciar las palabras. En su lugar, dije. Mi empleo es estable. Puedo proporcionar documentación. Mi madre sonrió con frialdad. Ya veremos. La mediación terminó sin resolución. Al salir, mi madre me tocó el brazo, deteniéndome en el pasillo. Estoy haciendo esto por el bien de los niños, dijo. Debes ver que estarían mejor conmigo. No, madre. Lo que veo es que nunca has creído en mí, y esto es solo una forma más de probarlo. Sus ojos se entrecerraron. Si realmente te importaran esos niños, te harías a un lado. Aparté mi brazo. Si realmente te importara yo, me habrías apoyado al menos una vez en mi vida. Me alejé con las manos temblando. Esto ya no se trataba solo de Emma y Jack, aunque ellos seguían siendo mi principal preocupación. Esto se trataba de 3 décadas de críticas y dudas. Se trataba de finalmente enfrentarme a la mujer que nunca pensó que yo era suficiente. Lo que no sabía entonces era hasta dónde llegaría para ganar. Está reuniendo pruebas contra ti, me informó mi abogada, Sophia Winters, durante nuestra sesión de preparación para la audiencia de custodia. Nos sentamos en su oficina, un espacio iluminado por el sol con vistas al horizonte de Boston que contrastaba bruscamente con la oscuridad de nuestra conversación. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Sophia deslizó una carpeta por su escritorio. Tu madre ha presentado un relato detallado de lo que llama tus deficiencias parentales. Tiene fechas, incidentes, citas. Afirma que has sido negligente con Lily y que serías igualmente negligente con Emma y Jack. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Dentro había páginas de críticas meticulosamente documentadas que abarcaban desde el nacimiento de Lily hasta nuestra reunión familiar más reciente, 3 meses atrás. Cada error percibido, cada decisión de crianza con la que mi madre no estaba de acuerdo. Todo cuidadosamente anotado con fechas y circunstancias. 3 de abril, hace 2 años. Adelaide llegó 45 minutos tarde a la cena de Pascua. Lily estaba inquieta y parecía demasiado cansada.
Cuando sugerí que la niña necesitaba un horario más consistente, Adelaide desestimó mi preocupación. 28 de noviembre del año pasado, encontré a Lily jugando sin supervisión en la sala mientras Adelaide estaba en su teléfono en la cocina. La niña podría haberse lastimado con numerosos peligros. Y así continuaba la lista, una crónica de insuficiencias fabricadas que me hacían ver como una madre descuidada y egocéntrica. La última entrada me heló la sangre. 10 de junio de este año, Adelaide admitió que a veces toma llamadas de trabajo durante la hora de la cena de Lily. Prioriza su carrera sobre las necesidades básicas de su hija. El patrón de comportamiento sugiere una inadecuación fundamental para asumir responsabilidades adicionales de cuidado infantil. Ella ha estado planeando esto, susurré. Todas esas visitas, esas veces que se ofrecía a cuidar a Lily. Estaba construyendo un caso contra mí. Sofía asintió con gravedad. Y ha reclutado testigos. Tu tía Clare, tu prima Beth, incluso tu antigua vecina la señora Sullivan, todas preparadas para testificar sobre tus supuestas deficiencias como madre. Me recosté en la silla, sintiendo como si el aire hubiera sido absorbido de la sala. Ni siquiera me conocen. Veo a la tía Clare una vez al año en Navidad. Beth se mudó a California hace 5 años. Y la señora Sullivan, ella se mudó cuando Lily era un bebé. Tu madre puede ser muy persuasiva, al parecer, dijo Sofía. Y la gente suele estar dispuesta a dar declaraciones sobre cosas de las que tienen un conocimiento mínimo, especialmente cuando se trata de asuntos familiares. Mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas, en casa con Lily. La trabajadora social acaba de irse después de la evaluación del hogar. Creo que salió bien. Te amo. Al menos eso era algo. Nuestro hogar estaba limpio, seguro y adaptado para niños. Ya habíamos preparado la habitación para Emma y Jack con camas gemelas, ropa de cama colorida y juguetes apropiados para su edad. La trabajadora social parecía impresionada con nuestra preparación y con la evidente felicidad y bienestar de Lily. ¿Y qué hay de mi trabajo?, pregunté a Sofía. Ella sigue diciendo que salto de un empleo a otro. Cuando salga la verdad, que has sido jueza durante 6 años, en realidad será nuestro argumento más fuerte. Sofía confirmó. La revelación sobre tu estabilidad profesional y tu cargo socavará significativamente su credibilidad. Pero Adelaide, tengo que preguntarte, ¿por qué nunca le dijiste que eras jueza? Me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad abajo, considerando la pregunta. Al principio fue porque sabía que encontraría alguna manera de disminuirlo, de hacerlo parecer menos de lo que era. Luego, con el tiempo, se convirtió en, no sé, un límite. La única parte de mi vida que no podía criticar porque no lo sabía. Sofía asintió, con comprensión en sus ojos. Bueno, está a punto de enterarse de la manera más pública posible. La audiencia estaba programada para la semana siguiente, y la jueza Thompson presidiría. Morgan. Pero ella me conoce. Exactamente. Cuando tu madre afirmó que eras inestable profesionalmente, el secretario reconoció tu nombre y se lo comunicó a la jueza Thompson. Ella solicitó específicamente tomar el caso. Una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Morgan Thompson era justa y con principios. No mostraría favoritismo, pero se aseguraría de que saliera a la luz la verdad. Esa noche, mientras Thomas y yo estábamos en el porche trasero, después de acostar a Lily, le mostré la lista documentada de mis fallos que había elaborado mi madre. Esto es una locura, dijo, con la voz tensa por la ira. Estos son momentos completamente normales de crianza retorcidos para que parezca negligencia. Llegar tarde a la cena de Pascua te convierte en una madre no apta. Atender una llamada de trabajo ocasional durante la cena significa que no te importa tu hija. Con esos estándares, ningún padre sería adecuado. Me apoyé en su hombro, agotada. Ella siempre ha sido así. Nada de lo que hago es suficiente. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Lucharemos contra esto, dijo Thomas con firmeza. Y ganaremos. La verdad está de nuestro lado. Pero a medida que se acercaba la audiencia, mi confianza vacilaba. Rumores circulaban en la comunidad legal sobre el caso. Mis colegas me miraban con curiosidad o con lástima. Había tomado una licencia de mis funciones judiciales, pero el tribunal seguía siendo mi lugar de trabajo, y ahora sería el escenario de este doloroso drama familiar. 2 días antes de la audiencia, Thomas me encontró sentada en el suelo de lo que sería la habitación de Emma y Jack,
rodeada de libros infantiles, llorando en silencio. Adelaide, dijo, sentándose a mi lado y tomando mi mano. Háblame. Y si tiene razón, susurré. ¿Y si no soy lo suficientemente buena, y si no puedo darles a estos niños lo que necesitan? Thomas tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo. Escúchame. Eres una madre excepcional para Lily. Serás una tía y tutora excepcional para Emma y Jack. La voz de tu madre en tu cabeza no es la verdad. Nunca lo ha sido. Asentí, deseando desesperadamente creerle. El día antes de la audiencia, nos reunimos con Emma y Jack en la primera visita supervisada que CPS había organizado. Eran niños hermosos, con el cabello oscuro de Natalie y ojos solemnes. Emma, la de 6 años, era protectora con su hermano menor, comprobando constantemente que estuviera bien. Jack, de 4, era tímido pero curioso, asomándose detrás de su hermana. Hola, dije, arrodillándome a su nivel. Soy tu tía Adelaide, y este es tu tío Thomas. Y esta es tu prima, Lily. Lily, emocionada de conocer a sus primos, dio un paso adelante con un libro en las manos. ¿Les gustan las historias?, les preguntó. Emma asintió con cautela. A mí también, dijo Lily, y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, dando palmaditas en el espacio a su lado. Poco a poco, Emma y Jack se unieron a ella, y cuando Lily comenzó a leer el libro que había memorizado, vi el primer indicio de relajación en sus pequeños cuerpos. Thomas me apretó la mano, y en ese momento supe con absoluta certeza que estábamos haciendo lo correcto. Esos niños pertenecían con nosotros, como parte de nuestra familia, y yo lucharía con todo lo que tenía para que eso sucediera. Esa noche no pude dormir. No dejaba de imaginar la sala del tribunal, las acusaciones de mi madre, la revelación pública de mi carrera. Mañana todo cambiaría. Para bien o para mal, la verdad finalmente saldría a la luz. La mañana de la audiencia amaneció clara y brillante. Un hermoso día de junio que desmentía la tormenta que se gestaba dentro del tribunal. Me detuve en los escalones del edificio donde normalmente entraba por las cámaras judiciales, sintiéndome extrañamente desorientada. Hoy entraría por la puerta principal como cualquier otro ciudadano en busca de justicia. ¿Lista?, preguntó Thomas, con sus manos firmes en mi espalda. Asentí, aunque lista era lo último que me sentía. Nos habíamos vestido con cuidado esa mañana, profesionales pero accesibles. Yo llevaba un vestido azul marino con un cardigan ligero. Elecciones deliberadas para proyectar estabilidad y calidez. Thomas estaba en un traje gris. Su corbata de la suerte, la que Lily le había elegido en su último cumpleaños. Dentro, el tribunal ya estaba lleno con los asuntos del día. Algunos colegas me saludaron con la cabeza mientras pasábamos, con expresiones cuidadosamente neutrales. Las noticias del caso se habían difundido, y podía sentir miradas curiosas siguiéndonos mientras nos dirigíamos a la sala designada. Mi madre ya estaba allí, sentada junto a su abogado, un hombre de rasgos marcados llamado Richard Darlow, conocido por sus tácticas agresivas en el tribunal de familia. Llevaba un traje gris conservador con un collar de perlas, su cabello perfectamente arreglado, la viva imagen de una digna abuela. Cuando me vio, enderezó los hombros pero no me reconoció de otra forma. La trabajadora social de Emma y Jack, la señorita Patel, estaba sentada en la primera fila, con un grueso expediente en el regazo. Ella había visitado tanto nuestro hogar como el de mi madre durante el proceso de evaluación. Su informe tendría un peso significativo en la decisión de la jueza. A las 9 en punto, el alguacil llamó al tribunal al orden, y la jueza presidenta Morgan Thompson entró. Alta e imponente con su toga negra y hebras plateadas en su oscuro cabello, imponía respeto solo con su presencia. Asintió al tribunal y tomó asiento. Estamos aquí en el asunto de la tutela de los menores Emma y Jack Collins, comenzó, con la voz clara y autoritaria. Entiendo que tanto la tía materna, Adelaide Bennett, como la abuela materna, Evelyn Peterson, están solicitando la custodia. Los asuntos preliminares continuaron con las declaraciones formales de ambos abogados. Sofía presentó primero nuestro caso, destacando nuestro hogar estable, la seguridad financiera y el compromiso de mantener juntos a los hermanos en un ambiente familiar lleno de amor junto a su prima. Mencionó mi empleo estable sin especificar mi rol como jueza, tal como habíamos acordado dejar que esa revelación surgiera de manera natural. Luego, Richard Darlow se levantó para el caso de mi madre.
Su declaración inicial pintó un retrato de mi madre como la abuela abnegada dispuesta a dedicar sus años de jubilación a criar a sus nietos, en contraste conmigo, la supuestamente obsesionada con su carrera y en quien no se podía confiar. Su señoría, concluyó, presentaremos pruebas de que el entorno doméstico y el historial laboral de la señorita Bennet la hacen fundamentalmente inadecuada como tutora de estos niños vulnerables. Sentí a Thomas tensarse a mi lado al escuchar esas palabras. Le apreté la mano en silencio, instándolo a mantener la calma. Habíamos anticipado este enfoque. Los primeros testigos fueron referencias de carácter para ambas partes. Los padres de Thomas testificaron sobre nuestras capacidades como padres y nuestro hogar estable. Mi colega del tribunal, el juez David Chen, evitó cuidadosamente mencionar mi papel judicial mientras daba fe de mi carácter e integridad. Luego vinieron los testigos de mi madre. La tía Clare subió al estrado, evitando nerviosamente mi mirada, y confirmó que tenía preocupaciones sobre mi crianza basadas en reuniones familiares en las que parecía distraída con Lily. En el contrainterrogatorio, Sophie estableció que la tía Clare solo me había visto con Lily 4 veces en 8 años, apenas suficiente para formar una opinión completa de mi maternidad. Mi prima Beth testificó por videollamada desde California, repitiendo casi palabra por palabra frases que reconocí de la lista documentada de mis fallos hecha por mi madre. Cuando Sofía le preguntó cuándo me había visto por última vez en persona, admitió que había sido hacía 5 años, en una reunión familiar cuando Lily tenía 3 años. A media mañana, fue el turno de mi madre para testificar. Se acomodó en el estrado con la confianza compuesta de alguien que creía absolutamente en su propia rectitud. Richard Darlow la guió con preguntas preparadas sobre su relación con Emma y Jack, su hogar, su estabilidad financiera y su disponibilidad para cuidar de los niños. Entonces llegó el ataque que había estado temiendo. Señora Peterson, ¿tiene preocupaciones sobre la capacidad de su hija para proveer un hogar estable a estos niños?, preguntó Darlow. Mi madre suspiró, una actuación de falsa renuencia que me hizo apretar los dientes. No quiero hablar mal de mi hija, comenzó, la mismísima definición de hablar mal. Pero Adelaide siempre ha tenido dificultades con el compromiso y la constancia. Como madre, la he visto saltar de interés en interés, de trabajo en trabajo, sin asentarse nunca. Incluso con Lily, parece más preocupada por su carrera que por las necesidades de su hija. Podría elaborar sobre su historial laboral, incitó a Darlow. Ahí estaba, el momento de la verdad. Mi madre se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz adoptando un tono de triste preocupación. Adelaide nunca ha mantenido un trabajo por más de 1 año o 2. Justo después de la facultad de Derecho, trabajó en un bufete, luego lo dejó para ser asistente de un juez, luego se convirtió en una especie de asistente de fiscal, luego en otra cosa. Constantemente cambia de posición, siempre alegando que es un ascenso, pero nunca encontrando satisfacción. Apenas puede conservar un empleo. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Me quedé perfectamente inmóvil, sintiéndome extrañamente tranquila ahora que la acusación finalmente había sido hecha de forma explícita. La mano de Thomas se apretó alrededor de la mía. ¿Y usted cree que esta inestabilidad laboral afecta su crianza?, continuó Darlow. Por supuesto que sí. Los niños necesitan consistencia, estabilidad. La inquietud de Adelaide, sus constantes cambios de carrera crean un ambiente impredecible. Emma y Jack ya han experimentado demasiada inestabilidad con los problemas de mi hija menor. Necesitan una roca, no otra persona cuyas prioridades estén en otra parte. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla y la limpié rápidamente. Esas no eran solo palabras crueles. Eran un malentendido fundamental de quién era yo, de quien siempre había sido. Mi madre realmente creía que yo era incapaz, poco confiable, inadecuada. Cuando Richard Darlow terminó su interrogatorio, Sofía se levantó para el contrainterrogatorio. Se acercó al estrado con pasos medidos. Señora Peterson, comenzó. ¿Cuándo fue la última vez que su hija le contó sobre un cambio de trabajo? Mi madre frunció ligeramente el ceño. Ella no siempre me lo dice directamente, pero sé que se ha movido con frecuencia en la profesión legal. Entonces, en realidad no sabe cuál es su puesto o situación laboral actual. Sé que trabaja como algún tipo de abogada, dijo mi madre con desdén. Los detalles cambian tan seguido que es difícil llevar la cuenta. Sofía asintió pensativamente. Su señoría, me gustaría presentar pruebas sobre el historial laboral de la señorita Bennet. La jueza presidenta Thompson asintió. Proceda.
Sofía entregó un documento al secretario del tribunal, quien pasó copias a la jueza, al abogado de mi madre y a mi madre. Este es un registro verificado del historial laboral de Adelaide Bennett desde que se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard hace 8 años. Mi madre echó un vistazo al papel, su expresión permaneció inmutable. Señora Peterson, ¿sería tan amable de leer la última entrada de ese historial laboral?, pidió Sofía. Mi madre entrecerró los ojos ante el documento. Dice jueza de Tribunal de Familia, Sexto Distrito de Massachusetts. Duración, 6 años hasta el presente. Alzó la vista, la confusión cruzando su rostro. La sala del tribunal había quedado completamente en silencio. Todas las miradas se movían entre mi madre y yo. La jueza presidenta Thompson carraspeó. Para que conste, dijo, su voz resonando en la sala quieta. Puedo confirmar que Adelaide Bennett ha servido como jueza en este mismo tribunal durante los últimos 6 años. Es una de las juezas más jóvenes jamás nombradas en nuestro distrito y tiene un historial ejemplar en el estrado, particularmente en casos relacionados con el bienestar infantil. El rostro de mi madre se puso pálido. Su mano, aún sosteniendo el historial laboral, temblaba visiblemente. Ha sido jueza durante 6 años, repitió la jueza presidenta, las palabras colgando en el aire como un veredicto. Richard Arlo se inclinó para susurrarle algo a mi madre, quien sacudió ligeramente la cabeza, aún mirándome con una expresión de incredulidad. Señora Peterson, continuó Sofía con suavidad. Dada esta información, ¿quisiera revisar su declaración acerca de la estabilidad laboral de su hija? Mi madre tragó con dificultad. Yo no estaba al tanto de este puesto. Porque su hija dejó de informarle sobre sus logros profesionales después de años de que fueran desestimados y criticados, ¿es correcto? Antes de que mi madre pudiera responder, Richard Arlo se puso de pie. Objeción, su señoría. La abogada está testificando. Se acepta, dijo la jueza presidenta Thompson. Señorita Winters, por favor reformule. Sofía asintió. Señora Peterson, ¿cuándo fue la última vez que expresó orgullo o aprobación respecto a uno de los logros profesionales de su hija? La mirada de mi madre cayó sobre sus manos. No lo recuerdo específicamente. No hay más preguntas, su señoría, dijo Sofía, regresando a su asiento junto a mí. Cuando mi madre bajó del estrado, sus hombros se encorvaron de una manera que nunca antes había visto. Por primera vez en mi memoria, se veía pequeña. La siguiente testigo fue la señorita Patel, la trabajadora social, quien testificó que ambos hogares eran físicamente apropiados para los niños, pero que su recomendación favorecía colocarlos con nosotros debido a la presencia de una prima cercana en edad y la fuerte unidad familiar que habíamos demostrado. Finalmente, fue mi turno de testificar. Al prestar juramento, sentí una extraña sensación de paz. La verdad ya había salido a la luz. Lo que sucediera después, ya no llevaría el peso de ese secreto. Sofía me guió con preguntas sobre nuestro hogar, nuestros planes para integrar a Emma y Jack en nuestra familia, y mi relación con mi hermana Natalie. Luego ella abordó el elefante en la sala. Adelaide, ¿podría explicar al tribunal por qué nunca informó a su madre sobre su puesto como jueza? Respiré hondo y miré directamente a mi madre por primera vez ese día. Desde que era niña, nada de lo que hacía era suficiente. Cada logro era recibido con críticas, cada meta desestimada como irrealista. Cuando fui nombrada en el estrado hace 6 años, tomé la decisión de no compartir esa información con mi madre porque quería que al menos una parte de mi vida estuviera libre de su juicio. Quería hacer mi trabajo sin escuchar todas las formas en que pensaba que yo fracasaba en él. La sala del tribunal permanecía en silencio mientras continuaba. No soy una persona inestable. No soy una madre inadecuada. He construido una carrera de la que estoy orgullosa, una familia que valoro y un hogar donde Lily prospera. Emma y Jack merecen ese mismo entorno. Merecen crecer creyendo en sí mismos, no cuestionando constantemente su valor. Cuando Sofía terminó sus preguntas, Richard Arlo se negó a contrainterrogarme. No quedaba nada que impugnar. La jueza presidenta Thompson llamó a un receso antes de dar su decisión. Al salir de la sala, alcancé a ver a mi madre sentada sola en un banco del pasillo, luciendo perdida. Por un momento, casi fui hacia ella. Luego Thomas me tocó el brazo y salimos a respirar aire fresco y prepararnos para lo que viniera después. La sala parecía más concurrida cuando regresamos tras el receso, corriendo la voz sobre la revelación dramática.
Mantuve la vista al frente al tomar asiento, evitando las miradas curiosas de los espectadores. Thomas se sentó a mi lado, su presencia firme era un consuelo mientras esperábamos la decisión de la jueza presidenta. Mi madre entró de última, su abogado guiándola hasta la mesa. Parecía disminuida de alguna manera, su confianza anterior reemplazada por una rígida incertidumbre. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, apartó la vista de inmediato, un gesto que decía mucho sobre cómo la dinámica de poder entre nosotras había cambiado. La jueza presidenta Thompson regresó al estrado, su expresión inescrutable, mientras se acomodaba en su silla y ordenaba los papeles frente a ella. La sala del tribunal cayó en silencio en anticipación. Después de una cuidadosa consideración de todo el testimonio y las pruebas presentadas hoy, comenzó, he llegado a una decisión en el asunto de la tutela de los menores Emma y Jack Collins. Expuso los factores considerados, la estabilidad de ambos hogares, la relación con los niños, los sistemas de apoyo disponibles y las recomendaciones de la trabajadora social. Contuve la respiración, sintiendo la mano de Thomas apretarse alrededor de la mía. Aunque reconozco el deseo genuino de la señora Peterson de cuidar de sus nietos, considero que la colocación con Adelaide y Thomas Bennet proporciona el entorno más beneficioso para los niños en este momento. La presencia de una prima cercana en edad, las capacidades parentales demostradas y la sólida recomendación de la trabajadora social apoyan esta decisión. El alivio me inundó con tanta fuerza que por un momento no pude escuchar nada más de lo que la jueza decía. Habíamos ganado. Emma y Jack vendrían a casa con nosotros. Además, continuó la jueza presidenta Thompson, ordeno un calendario de visitas que incluya contacto regular con la señora Peterson, reconociendo la importancia de mantener esa relación con la abuela. Los detalles de este calendario se elaborarán con la ayuda de los servicios familiares. El abogado de mi madre se inclinó para susurrarle algo, pero ella negó con la cabeza ligeramente, con los ojos fijos en la superficie de la mesa frente a ella. Este tribunal conservará jurisdicción para modificar estos acuerdos a medida que cambien las circunstancias, incluida la posible reunificación con la madre tras la finalización exitosa de su programa de rehabilitación. Se levanta la sesión. El mazo golpeó y la tensión que me había mantenido rígida durante toda la audiencia finalmente se liberó. Thomas me abrazó y yo enterré mi rostro en su hombro, abrumada por la emoción. Felicidades, dijo cálidamente Sofía mientras la gente comenzaba a salir de la sala. Este es el resultado correcto para esos niños. Asentí, incapaz de pronunciar palabras más allá del nudo en mi garganta. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, noté a mi madre aún sentada en su mesa, ahora sola, mientras su abogado hablaba con el secretario del tribunal al otro lado de la sala. Por impulso, me acerqué a ella. Madre, dije suavemente. Ella levantó la vista, su expresión era una compleja mezcla de emociones que no pude descifrar del todo. Dolor, ciertamente. Ira, tal vez. Pero también algo que podría haber sido vergüenza. 6 años, dijo, con la voz apenas audible. Has sido jueza durante 6 años, y yo no lo sabía. Nunca preguntaste, respondí simplemente. Asumiste que estaba fracasando. Se estremeció levemente con mis palabras. Yo estaba intentando protegerte de la desilusión. El mundo es duro, Adelaide. Quería que estuvieras preparada. Haciéndome sentir que nunca era lo suficientemente buena. Eso no fue protección. Fue control. Sus labios se apretaron en una delgada línea. Siempre has sido tan terca, tan convencida de que sabías más que yo. Y demostré que así era, dije sin dureza. Madre, construye una vida de la que no sabes nada porque nunca te molestaste en verme realmente, en escucharme. Creaste una versión de mí en tu cabeza que no existe. Ella apartó la mirada, recogiendo su bolso y poniéndose de pie bruscamente. La jueza dijo que tengo visitas con los niños. Sí, y lo honraremos. Pero habrá límites, madre. No permitiré que Emma y Jack crezcan sintiéndose como yo lo hice, constantemente criticados y disminuidos. Yo nunca, comenzó, luego se detuvo. Por primera vez en nuestra relación, parecía quedarse sin palabras. Podemos hablar de los arreglos la próxima semana, dije. Por ahora, Thomas y yo necesitamos prepararnos para traer a Emma y Jack a casa. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Adelaide. Vaciló. Felicidades por convertirte en jueza. Es un gran logro. Las palabras eran rígidas, torpes,
como si hablara en un idioma extranjero, pero eran lo más cercano a una aprobación que me había ofrecido en décadas. Asentí una sola vez en reconocimiento, luego caminé hacia Thomas y Sofía junto a la puerta. Afuera del tribunal, la brillante luz de la tarde parecía simbólica, iluminando un nuevo capítulo en nuestras vidas. Thomas llamó a la trabajadora social para organizar que Emma y Jack se mudaran al día siguiente. Yo estaba en los escalones, respirando profundamente, sintiéndome tanto victoriosa como extrañamente triste. ¿Estás bien?, preguntó Thomas, pasando su brazo alrededor de mi cintura. Sí, respondí. Es solo que nunca quise que llegara a esto. Una confrontación pública, nuestros problemas familiares expuestos en la corte. Lo sé, pero quizá era necesario. Tu madre ha estado viviendo en una ficción creada por ella misma durante años. Ahora tiene que enfrentarse a la realidad. Conducimos a casa para prepararnos para la llegada de los niños, deteniéndonos a comprar un cartel de bienvenida que Lily insistió en hacer ella misma. Mientras la ayudaba con las letras, guiando con cuidado sus pequeñas manos, hice un voto silencioso de que estos niños siempre sabrían que eran suficientes, exactamente como eran. Esa noche, al terminar la cena, sonó el timbre. Thomas fue a abrir mientras yo ayudaba a Lily con su postre. Un momento después, regresó a la cocina con una visitante inesperada. Mi madre estaba de pie con torpeza en nuestro comedor, viéndose fuera de lugar e incómoda. Lily, siempre amistosa, saludó felizmente. Hola, abuela. Hola, Lily, dijo mi madre, con una voz más suave de lo habitual. Luego, hacia mí. ¿Puedo hablar contigo en privado? Thomas me asintió. Voy a preparar a Lily para el baño. Tómate tu tiempo. Conduje a mi madre a la sala, señalándole el sofá mientras yo tomaba la silla de enfrente. Durante un largo momento, ninguna de las dos habló. Tu casa es encantadora, dijo finalmente, mirando alrededor al espacio cómodo y vivido, con juguetes guardados ordenadamente en coloridos contenedores y fotos familiares en cada superficie. Gracias, respondí, esperando lo que la había traído aquí. Ella alisó su falda sobre las rodillas, un gesto nervioso que rara vez le había visto. He estado pensando en lo que pasó hoy, en lo que dijiste. Permanecí en silencio, dándole espacio para continuar. Quizás he sido demasiado crítica a lo largo de los años. Pensaba que te estaba preparando para un mundo que te juzgaría con dureza. No quería que te decepcionaras cuando las cosas no salieran como esperabas. Pero las cosas sí salieron, madre. Me convertí exactamente en lo que dije que quería ser, y te lo perdiste porque estabas tan segura de que fallaría. Se estremeció ligeramente. Sí, ahora lo veo. Hizo una pausa, luchando visiblemente por encontrar las palabras. Adelaide, no sé cómo ser diferente de lo que soy, pero me gustaría intentarlo. Por el bien de Emma y Jack, de Lily, y tal vez por el nuestro también. No era del todo una disculpa, pero viniendo de mi madre era extraordinario, al menos un reconocimiento de que algo necesitaba cambiar. Tomará tiempo, dije con cautela. La confianza se construye lentamente, especialmente después de haber sido rota repetidamente. Asintió, con la mirada baja. Lo entiendo. Solo quiero una oportunidad. Podemos empezar con el calendario de visitas de Emma y Jack, ofrecí. Quizá podrías venir a las cenas de los domingos. Pasar tiempo con ellos primero en nuestra casa, donde se sientan seguros. Me gustaría eso, dijo. Y por un breve momento, vislumbré algo en sus ojos. Lo que había buscado toda mi vida, respeto. Al levantarse para irse, se detuvo junto a la repisa donde había una foto mía con toga judicial, junto a Thomas y Lily, en mi ceremonia de investidura. Te ves muy distinguida, dijo en voz baja. Tu padre habría estado orgulloso. Se marchó antes de que pudiera responder, la mención de mi padre trayendo un dolor fresco a mi corazón. Me quedé en la puerta viéndola caminar hacia su coche, esa mujer complicada que había moldeado gran parte de lo que yo era, para bien y para mal. Thomas me encontró allí unos minutos después, aún mirando la calle ya vacía. ¿Qué quería?, preguntó suavemente. Una segunda oportunidad, creo. Él me rodeó con los brazos desde atrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿Vas a dársela? Consideré la pregunta con cuidado. No incondicionalmente, pero sí, una oportunidad. Por el bien de los niños, y quizá por el suyo también. Ya no es joven, Thomas.
No quiero mirar atrás algún día y arrepentirme de no haberlo intentado. Él asintió contra mi hombro. Siempre has sido la persona más fuerte que conozco, Adelaide Bennett. Y la más compasiva. Esa noche, mientras revisaba a Lily una última vez antes de dormir, observando su sueño apacible bajo la luz de su lámpara de noche, pensé en el legado que dejamos a nuestros hijos. No solo nuestros rasgos o nuestras maneras, sino también nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo. Yo había pasado 30 años creyendo que nunca era lo suficientemente buena, porque eso era lo que mi madre me había enseñado. No transmitiría esa creencia a Lily ni a Emma ni a Jack. El mañana traería nuevos desafíos, integrar a 2 niños traumatizados en nuestro hogar, establecer límites con mi madre, equilibrar mi regreso al estrado con mis responsabilidades familiares ampliadas. Pero esa noche, en la quietud de la habitación de mi hija, me sentí lista para lo que viniera. Por primera vez en mi vida, sabía con absoluta certeza que yo era suficiente. 3 meses después de la revelación en el tribunal, estaba en mis cámaras, ajustando mi toga judicial antes de entrar en la sala. El peso familiar de la tela negra se asentaba sobre mis hombros, un recordatorio físico de la autoridad que había ganado y la responsabilidad que llevaba. En mi escritorio había 3 fotos enmarcadas, una de Thomas y yo en nuestro día de bodas, otra de Lily en su fiesta de cumpleaños número 5, y una nueva incorporación. Emma y Jack riendo mientras jugaban en el rociador del patio trasero con Lily. Mi regreso al estrado después de la audiencia de custodia había sido recibido con un respeto silencioso por parte de mis colegas. Nadie mencionó el caso directamente, pero recibí varias notas de apoyo y la ocasional mirada cómplice en los pasillos del tribunal. La jueza presidenta Thompson pasó por mis cámaras en mi primer día de regreso. La familia es lo primero, Adelaide, dijo simplemente. Pero nos alegra tenerte de vuelta. Los niños que llegan a este tribunal necesitan jueces que comprendan lo que realmente está en juego. Le agradecí no solo por sus palabras, sino por su papel en revelar la verdad. Ella desestimó mi gratitud con un gesto de la mano. La verdad tiene una forma de emerger cuando más se necesita. En casa, nos habíamos adaptado a un nuevo ritmo con 5 en lugar de 3. Emma y Jack habían llegado con pequeñas maletas y expresiones cautelosas, inseguros sobre este nuevo arreglo. Lily se había nombrado inmediatamente su guía personal, mostrándoles el columpio del árbol en el patio trasero. El armario secreto bajo las escaleras donde guardábamos los juegos de mesa y el cajón de la cocina dedicado a los materiales de arte. Pueden usar cualquier cosa de aquí, les dijo solemnemente. Excepto la brillantina. Esa solo para proyectos especiales, porque papá dice que se multiplica cuando no la estás mirando. Las primeras semanas fueron desafiantes. Jack tenía pesadillas que lo despertaban gritando, su pequeño cuerpo temblando de terror hasta que alguno de nosotros llegaba a consolarlo. Emma, protectora y vigilante, insistía inicialmente en supervisar cada interacción entre su hermano y nosotros, como si no confiara del todo en que lo cuidaríamos adecuadamente. Thomas y yo establecimos una rutina estable, entendiendo que la consistencia les daría seguridad. Horarios de sueño, comidas, juegos, todo seguía un patrón predecible. Poco a poco, los niños empezaron a relajarse. Las pesadillas de Jack se hicieron menos frecuentes. Emma comenzó a jugar más y supervisar menos. Empezaron a sentirse parte de nuestra familia en lugar de visitantes en nuestra casa. Natalie llamaba cada semana desde rehabilitación, con la voz más fuerte en cada ocasión. Hablaba con sus hijos con una mezcla de amor y arrepentimiento que me partía el corazón. Estoy mejorando, les decía. La tía Adelaide y el tío Thomas los cuidarán bien hasta que yo pueda. La había visitado 2 veces, viendo con mis propios ojos el progreso que estaba logrando. Esta vez se sentía diferente a sus intentos anteriores de sobriedad. Había una determinación en sus ojos que antes no estaba, una aceptación clara de su responsabilidad. Gracias, me había dicho en mi última visita, extendiendo la mano para apretar la mía. Por darles un hogar a mis hijos, por no rendirte conmigo. Somos familia, respondí simplemente. Nos cuidamos unos a otros. Mi madre había cumplido su palabra de intentar cambiar. Las cenas de los domingos se habían convertido en una costumbre, llegando puntualmente a las 4 cada semana, con un postre casero o un libro infantil en la mano. Era diferente con Emma y Jack de lo que había sido conmigo, más paciente, menos crítica. La observaba interactuar con ellos y con Lily, notando el esfuerzo que hacía por elogiar sus logros, escuchar sus historias, relacionarse con ellos en su nivel.
conmigo aún estaba aprendiendo. Viejos hábitos emergían en momentos desprevenidos, un comentario crítico sobre mi cocina o una mirada escéptica cuando mencionaba un caso difícil en el trabajo. Pero ahora a veces se detenía a mitad de frase y se corregía. Este pollo está un poco seco, dijo en una cena, luego se detuvo, recalibrando visiblemente. Pero el sabor es maravilloso, ¿me compartirías la receta? Era progreso. Incómodo e imperfecto, pero sincero. Estábamos construyendo algo nuevo entre nosotras. No el vínculo incondicional madre-hija que había anhelado de niña, pero sí una relación respetuosa entre adultas que intentaban entenderse mejor. La conversación más significativa llegó inesperadamente, en un martes cualquiera por la tarde, cuando pasó a dejar una chaqueta que Emma había olvidado en su casa. Los niños ya estaban en la cama y Thomas trabajaba hasta tarde. Terminamos sentadas en el porche trasero, viendo cómo las luciérnagas salían del césped mientras caía el crepúsculo. Encontré los diarios de tu padre, dijo abruptamente. Cuando limpiaba el ático la semana pasada. Nunca supe que los guardaba. La miré, sorprendida. Papá tenía diarios. Asintió. Durante años, al parecer. He estado leyéndolos. Dudó, luego continuó. Escribía sobre ti a menudo, sobre lo orgulloso que estaba de tu determinación, de tu sentido de justicia. Creía que harías cosas extraordinarias. La mención de mi padre, ausente por tanto tiempo, trajo una punzada familiar. Nunca me lo dijo. No, coincidió en voz baja. Me lo decía a mí, repetidamente. James siempre decía que yo era demasiado dura contigo, que te haría dudar de ti misma. Bajó la vista a sus manos. No lo escuché. Pensé que era demasiado blando, que te dejaría sin preparación para las decepciones de la vida. Él te equilibraba, dije, dándome cuenta de la verdad mientras hablaba. Hasta que se fue, y entonces solo quedó tu voz. Guardó silencio un largo momento. Lo siento, Adelaide, por no verte claramente, por no confiar en que encontrarías tu propio camino. Las palabras salían con dificultad, como si cada una requiriera un gran esfuerzo. Tenía tanto miedo de que te hiriera el fracaso, que nunca te di espacio para tener éxito. Era la disculpa que había esperado durante décadas. Sentí lágrimas picar en mis ojos, pero no intenté ocultarlas. Gracias por decirlo. Nos quedamos en silencio mientras caía la oscuridad por completo. El espacio entre nosotras se llenó de palabras no dichas e historia compartida. No era una reconciliación perfecta, ni un borrado de heridas pasadas, pero era un comienzo. En los meses siguientes, me encontré reflexionando a menudo sobre la naturaleza del juicio, tanto en mi tribunal como en mi vida personal. Qué rápido juzgamos a los demás basándonos en información incompleta, asignando motivos y capacidades según nuestros propios miedos y experiencias, en lugar de ver lo que realmente tenemos delante. Como jueza, siempre me había enorgullecido de mi objetividad, de mi capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales hacia la verdad subyacente. Y, sin embargo, no había reconocido cómo el juicio de mi madre sobre mí había moldeado mi propia percepción de mí misma, cómo había cargado con su voz crítica dentro de mí, incluso mientras construía una vida que desafiaba sus expectativas. Una tarde, mientras ayudaba a Emma con su tarea, mientras Jack y Lily construían un fuerte elaborado en la sala, Thomas se detuvo en la puerta, observándonos con una sonrisa. ¿Qué?, pregunté, notando su expresión. Solo pensaba en lo lejos que hemos llegado todos, dijo. Emma me preguntó hoy si podía llamarnos mamá y papá a veces. No para reemplazar a Natalie, fue cuidadosa al explicarlo, sino porque siente que ahora tiene dos pares de padres. Miré a Emma, inclinada sobre sus problemas de matemáticas, su oscuro cabello cayendo hacia adelante para ocultar su rostro. ¿Qué le dijiste? Que sería un honor para nosotros, pero que era completamente su elección. Sin presión. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, compartí con Thomas la realización que había ido tomando forma en mí durante los últimos meses. Pasé gran parte de mi vida buscando la aprobación de mi madre, dejando que su juicio definiera mi valor. No quiero que Emma y Jack, ni Lily, sientan nunca que su valor depende de cumplir las expectativas de otra persona. No lo sentirán, me aseguró Thomas, porque tú sabes mejor. Rompes el ciclo cada día con la forma en que los amas, en cómo los ves por quienes realmente son. El fin de semana siguiente, llevé a los niños a visitar a Natalie en el centro de rehabilitación.
Ella llevaba ya 8 meses sobria, trabajando medio tiempo en la oficina del centro y haciendo planes para su futuro. Los niños corrieron hacia ella, su reserva inicial reemplazada por una alegría genuina al ver a su madre sana y presente. Mientras los observaba juntos, sentí una sensación de rectitud. Así es como debería ser la familia, personas imperfectas amándose a través de los errores y el crecimiento, apoyando la sanación mutua sin juicios ni condiciones. Mi madre se unió a nosotros para la cena esa noche, trayendo una lasaña y una conversación fácil que habría sido inimaginable un año antes. Mientras estábamos alrededor de la mesa, los niños charlando sobre su visita con Natalie, sorprendí a mi madre mirándome con una expresión que rara vez había visto en su rostro, algo parecido a la admiración. Más tarde, cuando se preparaba para irse, se detuvo junto a la puerta. Has creado algo hermoso aquí, Adelaide. Un hogar donde todos se sienten valorados. Vaciló, luego agregó. Estoy aprendiendo de ti. Esas palabras, tan simples y a la vez tan profundas, viniendo de ella, se quedaron conmigo en los días que siguieron. La idea de que mi madre pudiera aprender de mí, pudiera ver valor en mi manera de entender la familia y la vida, representaba un cambio fundamental en nuestra relación. En mis cámaras, preparándome para otro día en el estrado, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. De la niña pequeña desesperada por aprobación a la jueza que defiende la justicia para familias en crisis, de la hija herida por las críticas a la madre decidida a romper ese patrón. El camino no había sido fácil, pero me había llevado a un lugar de fortaleza y claridad que quizá nunca habría encontrado de otra manera. Me enderecé la toga una última vez y recogí los expedientes del día. Antes de salir de mis cámaras, me detuve frente al espejo, encontrando mi propia mirada con la certeza que había sido duramente ganada a través de años de dudas y determinación. Eres suficiente, susurré a mi reflejo. Siempre lo fuiste. Al prepararme para cerrar este capítulo de mi historia, quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido a alguien en tu vida que te hiciera sentir que nunca eras lo bastante bueno? ¿Cómo encontraste el camino hacia la autoaceptación a pesar de sus críticas? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que ellos también son suficientes, exactamente como son. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, el juicio más importante es el que tú tienes de ti mismo. No lo sentirán, me aseguró Thomas, porque tú sabes mejor. Rompes el ciclo cada día con la forma en que los amas, en cómo los ves por quienes realmente son. El fin de semana siguiente, llevé a los niños a visitar a Natalie en el centro de rehabilitación. Ella llevaba ya 8 meses sobria, trabajando medio tiempo en la oficina del centro y haciendo planes para su futuro. Los niños corrieron hacia ella, su reserva inicial reemplazada por una alegría genuina al ver a su madre sana y presente. Mientras los observaba juntos, sentí una sensación de rectitud. Así es como debería ser la familia, personas imperfectas amándose a través de los errores y el crecimiento, apoyando la sanación mutua sin juicios ni condiciones. Mi madre se unió a nosotros para la cena esa noche, trayendo una lasaña y una conversación fácil que habría sido inimaginable un año antes. Mientras estábamos alrededor de la mesa, los niños charlando sobre su visita con Natalie, sorprendí a mi madre mirándome con una expresión que rara vez había visto en su rostro, algo parecido a la admiración. Más tarde, cuando se preparaba para irse, se detuvo junto a la puerta. Has creado algo hermoso aquí, Adelaide. Un hogar donde todos se sienten valorados. Vaciló, luego agregó. Estoy aprendiendo de ti. Esas palabras, tan simples y a la vez tan profundas, viniendo de ella, se quedaron conmigo en los días que siguieron. La idea de que mi madre pudiera aprender de mí, pudiera ver valor en mi manera de entender la familia y la vida, representaba un cambio fundamental en nuestra relación. En mis cámaras, preparándome para otro día en el estrado, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. De la niña pequeña desesperada por aprobación a la jueza que defiende la justicia para familias en crisis, de la hija herida por las críticas a la madre decidida a romper ese patrón. El camino no había sido fácil, pero me había llevado a un lugar de fortaleza y claridad que quizá nunca habría encontrado de otra manera. Me enderecé la toga una última vez y recogí los expedientes del día. Antes de salir de mis cámaras, me detuve frente al espejo, encontrando mi propia mirada con la certeza que había sido duramente ganada a través de años de dudas y determinación. Eres suficiente, susurré a mi reflejo. Siempre lo fuiste. Al prepararme para cerrar este capítulo de mi historia,
Quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido a alguien en tu vida que te hiciera sentir que nunca eras lo bastante bueno? ¿Cómo encontraste el camino hacia la autoaceptación a pesar de sus críticas? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que ellos también son suficientes, exactamente como son. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, el juicio más importante es el que tú tienes de ti mismo.